Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Oh, well, a bird, bird. The bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Oh, well, a bird, bird. The bird's a word. Oh, well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a word. Oh, well, a bird. Bueno, vamos ahora a pasar a otro tema de geopolítica, y es un tema que llama mucho la atención, ¿no? Es bueno, anteriormente, para entender lo que pasa en el mundo en la actualidad, hay que tener presente algo, ¿no? Hay que saber cómo ha funcionado el sistema político mundial. Entonces, vamos a empezar a hablar desde la época de las monarquías, por allá en el siglo XV. Las monarquías, ayudadas por la iglesia, se perpetraban en el poder. Entonces, se suponía que los reyes eran la voz de Dios, entonces podían hacer y deshacer y, perdón la expresión, poposearse encima del pueblo, y nadie les podía decir nada porque pues supuestamente eran la voz de Dios. Luego, cuando empiezan las primeras revoluciones con la Revolución Francesa, empieza un proyecto liberal que surge en las logias masónicas. Entonces los masones se contactaron con los libertadores de acá, que eran guerrilleros revolucionarios: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Murillo Toro, Jujuy en Argentina, bueno, una serie de libertadores que también eran masones y trajeron la masonía aquí a Sudamérica. Ellos se dieron cuenta que la monarquía estaba abusando del pueblo y que ese sistema político no iba a servir más. Entonces ellos hicieron la revolución, se independizaron y surgieron los Estado-Nación. Entonces empezó a gobernarse por medio de los Estados-Nación, en donde se creó una identidad propia de cada país. Ese modelo liberal, que era un modelo liberal interesante, estuvo vigente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra inventada por los dueños del mundo. Entonces empezó la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y bueno, se acabó la Segunda Guerra Mundial y los dueños del mundo en ese momento se convirtieron en los vencedores, en los aliados, que eran Rusia, en ese tiempo la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, bueno, en fin, los aliados. Entonces ellos impusieron el nuevo orden mundial y ahí empezaron guerras geopolíticas, en donde pues Estados Unidos creó el neoliberalismo que ha imperado y no ha permitido que Latinoamérica sea una potencia mundial. Entonces el neoliberalismo privatizó las empresas, siempre en beneficio a las potencias, creando más desigualdad, más pobreza. Los aranceles los pagan a precios muy bajos para beneficiar a los países del primer mundo y que esas economías sigan creciendo. Entonces se creó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas esas instituciones que han servido para que las potencias, los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Entonces estos países latinoamericanos quedaron en las periferias. Entonces crearon la OTAN. La OTAN, estos son los países que están en la OTAN: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Grecia, Turquía, Alemania, España, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte. Todos estos países son carritos de ese nuevo liberalismo que crearon.
son carritos de Occidente, de Estados Unidos. Estos países han alcahueteado a Estados Unidos en todas sus jugadas geopolíticas, porque ellos en realidad son los dueños del mundo. Entonces, hay cabezas visibles en ese orden mundial que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, 3, Alemania, que maneja la chequera de Europa, y ya, esos 4. Esos 4 países son los dueños verdaderos del mundo. Entonces, estos países han manipulado, nos han inventado un mundo, nos han dicho en qué creer, en qué pensar, cómo actuar, en qué religión creer. Nos han metido el capitalismo por los ojos, hemos caído en la trampa del consumismo, hemos destruido bosques, destruido la naturaleza, hemos destruido a nuestro propio hermano ciudadano, porque ellos tienen un plan. Entonces, Rusia se da cuenta de ese plan y pone el grito en el cielo. Putin ayudó a acabar la Unión Soviética porque sabía que no iba para ningún lado, y cuando él logra el poder, vuelve a Rusia una potencia. Entonces hay 2 amenazas latentes para la OTAN y para Estados Unidos, que en realidad la OTAN es Estados Unidos, el resto de países son carritos de Estados Unidos, y esa amenaza se llama China y Rusia. Entonces la OTAN pretendía meter a Ucrania, volverlo carrito de Estados Unidos que ingresara a la OTAN, porque quieren quebrar a Rusia, porque saben que por Ucrania es por donde pasan los oleoductos que llevan el gas y el petróleo a Europa. Entonces, si Estados Unidos y la OTAN se hacen dueños de Ucrania, pues Rusia empieza a quebrar económicamente. Entonces, ¿qué ha dicho Putin? En una jugada muy inteligente le dice: no señor, nosotros ya no le aguantamos la guerra en Irán que inventaron, la guerra en Irak que inventaron, todas estas guerras en Medio Oriente para robarse en el petróleo, pues no vamos a permitir que nos quiten a Ucrania, porque el día que el petróleo del mundo se deje de pagar en dólares, ese día Estados Unidos se acaba como nación. Entonces, hay una serie de presidentes derechistas en la OTAN que son fascistas disfrazados de demócratas, porque ellos son los creadores de la pobreza en el mundo, ellos son los creadores de la desigualdad en el mundo. A ellos no les importa que la gente se muera de hambre, ellos lo que les importa es llenar las arcas de los países que están en la OTAN, y el resto de periferia que sean súbditos, que sean zombies, siguiendo sus noticias, su forma de pensar, sus tendencias, porque es que nosotros pertenecemos a un sistema que ya está inventado, nosotros no creamos un sistema. Nosotros nacemos y vamos a un colegio y nos sometemos a un sistema inventado. Nosotros casi no pensamos, nosotros hacemos el ejercicio de pensar en las universidades. La ciudadanía piensa gracias a las investigaciones de posgrados, al conocimiento de tercer nivel, si no seríamos autómatas sin pensar. Entonces, por ejemplo, en Reino Unido hay un gordito llamado Boris Johnson, que es un gordito torpe, alcohólico además, que no se les puede olvidar el escándalo de la fiesta con mucho alcohol que hicieron en pandemia, en plena emergencia sanitaria, este señor con su cúpula de presidentes, porque el Reino Unido es una corrupción que ustedes ni se imaginan. Hicieron una fiesta en donde hubo trago, hubo de todo, y el mismo Putin le ha dicho: hay que cuidar el cerebro, hay que cuidar el cuerpo, no meterle alcohol, no meterle cocaína, no meterle marihuana, echándoselas a este tipo de personas. Un gordito Boris Johnson que lo tienen ahí de títere, porque él no sabe hablar. Ustedes busquen en YouTube discursos de Boris Johnson y empieza Hace poco salió un discurso en el que estaba hablando a unos empresarios de economía y resultó hablando por allá de Peppa Pig y del papá de Peppa Pig, y que ese era el país que a él le gustaba, que un país con educación, que un poco de cosas.
Entonces ese es el primer, ese gordito que tienen ahí de titiritero, de títere, que lo maneja de titiritero los dueños del mundo, que son los banqueros estadounidenses y los banqueros del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, es el que maneja las cuerdas. Entonces tiene a un gordito como él ahí, vaya hable esto, vaya haga esto, vaya haga aquello. Entonces él es disfrazado de demócrata, el amigo Boris Johnson, y es un tipo que lo único que ha hecho es perpetuar esa derecha liberal disfrazada de demócrata, que es un fascismo disfrazado de democracia. Él es uno de los principales precursores de que la guerra siga estando en el mundo. Este amigo Boris Johnson, ese gordito que ven ustedes ahí despeinado, peliamarillo, como coloradito de tanto alcohol que consume, ese es uno de los titiriteros de la OTAN. Luego está el jefe de jefes, que es Biden, que es un tipo que subió al poder y no quiere la paz, sino quiere la guerra. Quiere la guerra porque él es uno de los que está impulsando de que sí, que Suecia y Finlandia entren a la OTAN porque los quieren poner de carne de cañón para Rusia. Son unos irresponsables. Dejen quieto a los países del norte, que esos países son prósperos, esos países alcanzaron un estado de política que es de admirar. Si hay políticas perfectas son las de esos estados, los de esos países del norte. Eso es lo más parecido a lo que plantearon los griegos, a lo que planteó Pericles, que es el padre de la política, lo que planteó Solón, que son pensadores que son lo máximo en política, que eran los griegos de antes de Cristo. Entonces, si hay que seguir un modelo político y hay que admirar un modelo político ejemplar, es el de estos países del norte. Entonces Biden, que es un viejito, que es como medio raro, es el que orquesta, es el director de esta orquesta de manipulación, porque es una orquesta de manipulación tremenda. Es el que tienen ahí dirigiendo la orquesta. Es el Biden. Es un viejo que es el portavoz de los dueños del mundo. Entonces él dice qué hacer y qué no hacer. Él le dice a estos tipos cuánto hay que subir el petróleo, cuánto hay que bajar, cuántos barriles tienen que comprar, cuántos no tienen que comprar, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Macron, está Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia. Un progresista, un fascista disfrazado de progresista. Macron es un títere, es como lo tienen de pocillo. Vaya allí, vaya para allá, vaya para aquí, vaya hable allí, vaya hable allá, hable con Putin, a ver qué dice Putin, venga y nos dice, vaya hable allí, vaya hable allá, Eso es Emmanuel Macron, lo tienen de pocillo. Vaya usted, venga. Él es el lleva y trae de Biden. Ese es Emmanuel Macron, que se disfrazó de media hora entre Ucrania y Rusia. Y lo que hacía era llevarle falsas ilusiones a Ucrania para que siguiera braviando. O sea, Ucrania es como el pincher, el perro pincher, que está haciéndole bulla al pitbull que es Rusia, intentando distraerlo. Pero en la sombra está el pitbull mayor, está el perro mayor, que son estos señores, que son Boris Johnson, Biden y Macron. Y finalmente está Putin, que es un tipo que también ha cometido errores, un tipo que también ha abusado de su poder, que también pero es el único que le está poniendo el tate quieto a la OTAN. Él está defendiendo lo que es de él. Entonces toda esta gente, en vez de estar agarrada, ¿por qué no se sientan y hablan? Hablemos, a ver, ¿cómo vamos a hacer para vivir en paz? Si ellos son los dueños del mundo, porque no, a ellos les puede más la codicia y la ambición. Y si yo pusiera una balanza, yo preferiría a Putin que a la OTAN, porque la OTAN le ha hecho muchísimo daño al mundo. Se han inventado guerras en el Medio Oriente, han acolitado y alcahueteado las hambrunas y la desigualdad en el mundo entero. Entonces son cosas que uno no entiende.
mía por aquí, aquí tengo el mapa de... Claro, tenemos acá a Rusia y a Finlandia y a Suecia. El hecho de que ellos dos entren a la OTAN, ellos son la carne de cañón. Sería muy triste que a estos países los destrozara Rusia. Ellos son la carne de cañón. Porque es un gobierno que ha surgido, como ya lo decía, es un gobierno que es un ejemplo. O sea, si usted quiere ver un buen gobierno, vea a Finlandia, a Suecia y a Dinamarca. En todo el mundo estos tres son un ejemplo de un gobierno perfecto. Entonces la OTAN los quiere poner de carne de cañón para destruirlos, para que Rusia los destruya. Y ellos pues seguir allá en sus sofás, con su buen whisky, llenos de plata, millonarios, y allá esa guerra que ellos se maten. Ya estamos viviendo la tercera guerra mundial hace rato, que es una guerra fría. Y el poderío de Rusia es mucho más grande que el de la OTAN, porque la OTAN hasta hace poco se creía que era el gobierno con las armas más sofisticadas y con el mejor gobierno en el mundo. Y las tales, ¿cómo se dice la palabra? Las multas, bueno, esas cosas que le pusieron a Rusia no le hicieron ni cosquillas. Que Rusia es una potencia mundial, que Putin, si algo ha hecho Putin, así el país siga siendo conservador, así sea un capitalismo salvaje allá ruso, es un país que se ha desarrollado. Por lo menos en Rusia la gente tiene garantizada la educación gratis y una pensión cuando se muera, que eso es algo positivo. Entonces eso es el mundo hoy en día, son puros movimientos geopolíticos, mirando a ver Estados Unidos, que pone al presidente de director de orquesta mandado por los dueños del mundo, que son los judíos, familia Rockefeller, familia Rothschild, familia, bueno, un poco de familias que hay, que está demostrado que ellos crearon la Primera y la Segunda Guerra Mundial, financiaron la revolución en Rusia desde 1917 para hoy en día llevarnos a este escenario. Entonces no crean que la vida es color de rosa, que si la OTAN se reúne es porque sí, porque se reúnen los dueños, los demócratas a hablar de democracia. No, se reúnen es para mirar cómo siguen manipulando el mundo. Entonces no pierdan de vista a estos personajes. A Boris Johnson, el gordito títere de la OTAN, a Biden, el director de orquesta que puso los dueños del mundo, y a Emmanuel Macron, que es el lleva y trae de la OTAN. Sorprende el silencio de países como Alemania. Sorprende, todavía no es claro cuál es el papel de Alemania en la OTAN. De pronto en algún otro video lo investigaré y les contaré. Pero hay que tener cuidado con esos países. Los países más traicioneros que hay en el mundo son tres: Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Esos son los culpables. Lo que pasa es que Reino Unido y Francia se han mantenido al margen, y el que siempre ha dado la cara y ha ido de frente ha sido Estados Unidos. Pero esos son los tres países que han creado guerras, hambres y mucha violencia en el mundo, porque a ellos no les interesa acabar la desigualdad. Quién sabe los dueños del mundo qué tendrán escondido al poner a estos títeres a que figuren ahí. Hasta ahí el video de hoy, un poco largo porque pues esta explicación geopolítica se extendió, pero son temas que hay que revisar. Gracias y que tengan una feliz noche.